¿Cuántos de nosotros, como escritores, no nos hemos sentido confundidos de cómo avanzar un texto, cómo perfeccionarlo, cómo corregirlo? Hoy tengo un video muy especial porque les voy a enseñar algunos criterios que utilizo para el perfeccionamiento de los textos. Recuerdo que cuando comenzaba a escribir la corrección era la peor pesadilla y de hecho me llevó hacia mucho sufrimiento, mucha duda y mucha inseguridad sobre si verdaderamente podía seguir este camino. Y la realidad es que me di cuenta que conocer el proceso creativo es algo que no se enseña muy seguido, pero que el conocerlo cabalmente es algo que brinda una profunda liberación porque te hace estar tranquilo en el lugar en donde estás artísticamente. Finalmente, ¿qué es la perfección? ¿Qué es el perfeccionamiento del arte sino la adquisición de ciertos criterios como creadores? Mientras avanzamos en el camino, la experiencia nos da criterios de selección entre qué sí elegir y qué no. Así que hoy vamos a ver un texto en su borrador y después cómo avancé en la versión final en 5 puntos. Adicionalmente, hablaremos brevemente de cómo es el proceso creativo que consta de 2 partes, la revelación y el espejo. O dicho de otra manera, de 2 opuestos, la escritura y la corrección. Esto podrá sonar evidente y banal, pero verdaderamente no lo es. El conocimiento del proceso creativo es la diferencia entre si se padece o se goza la literatura. E incluso, a mi modo de ver, y ojalá quizá ustedes lo compartan conmigo, la diferencia entre los autores mayores y los autores menores. Antes de comenzar, únicamente hacer un breve anuncio. Si ustedes se meten a la página de cómo escribir, de decómoescribir.com, van a tener esta página y aquí en la lista de reproducción van a encontrar las listas de video que he estado haciendo y perfeccionando para ustedes. Aquí hay un curso de escritura creativa para las personas que apenas ingresan al canal. Es un excelente punto de encuentro, es un excelente punto de comienzo. A la par, también estoy mejorando las otras listas para que sea fácil encontrar. En Consejos para Escritores tienen material diverso y en Taller de Escritura Creativa es donde nos metemos profundamente a los textos para analizarlos, imitarlos, extraer las grandes lecciones de los grandes maestros de las letras, así como también el aprender de los textos de nuestra comunidad para mejorar y para poder identificar y hacernos de estos criterios. Otra cosa que les quiero compartir es que ya está listo el curso La Escritura detrás del espejo, que es una suerte de continuación del curso que les mostré anteriormente y consta de 10 horas de material completamente inédito y original que plasma profundamente toda mi pedagogía artística. Además, adicionalmente consta de 10 horas de material complementario y si están interesados, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a decómoescribir@gmail.com. Además de esto, estoy dando becas para las personas que están teniendo cualquier problema financiero y que verdaderamente están interesados en la escritura, así que si necesitan una beca, no duden en pedirla. A la par, para las personas que ya están involucradas en el canal, les sugiero meterse a decómoescribir.club e inscribirse en este correo. De esta manera les va a llegar absolutamente todo mi contenido. Antes de pasar sobre las 5 claves que nos pueden ayudar a perfeccionar nuestros textos o a formar criterios artísticos, me gustaría hablar rápidamente del proceso creativo, pero definitivamente le voy a dedicar un video aparte porque es algo sumamente importante y sumamente profundo. Rápidamente, el proceso artístico, particularmente la escritura, se conforma de 2 partes, de la escritura y la corrección, o dicho de otra manera, de la revelación y el espejo. ¿Por qué decidí cambiarle el nombre a esto que parece tan evidente? Evidentemente, escritura y corrección suena muy lógico. Número 1, porque no es tan evidente y cada una de estas partes es sumamente profunda y lo voy a abordar en el siguiente video. La segunda es porque son de naturaleza radicalmente opuesta, como blanco y negro o yin y yang. La parte de la escritura es la parte de la revelación porque nos es dada y no la elegimos. Es decir, cada vez que una persona me pregunta, Dani, ¿yo verdaderamente podría llegar a ser escritor? Mi respuesta es absolutamente sí, porque si estás interesado en la literatura, si una vez abriste un libro y dijiste, wow, yo quiero escribir, ya formas parte de una mínima parte de la población. Y esto no es por ponernos por encima de otros como artistas. Por ejemplo, alguien que decidió ser doctor y pasar 20, 15, 10 años de estudio para poder operar y ayudar a la gente, evidentemente también tiene un grado de vocación
por ello. Por eso todas las personas que sienten la vocación de serlo, existe la posibilidad de convertirse en artistas. Por supuesto que él existe. ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Qué es lo que hace falta? La segunda parte, que es la parte del espejo, de cómo entramos en una relación con nosotros mismos, particularmente en el arte. Lo importante aquí es que yo nunca he encontrado a un escritor que enseñe su proceso, que enseñe cómo pasa de un borrador hacia una versión final, o hacia por lo menos una versión corregida. Y eso es lo que quiero brindarles a ustedes en este canal, ya saben, con la seriedad y con la calidad que me gusta tener, y después pasar hacia un ejercicio que a mi modo de ver es buenísimo. Así que por favor, de aquí en adelante, entren con toda la atención posible en la pantalla, no hagan otras cosas. Si no tienen tiempo o están trabajando, regresen este video después. Pero de aquí en adelante les sugiero tener un papel, lápiz a la mano, por lo menos una hoja Word en donde puedan hacer el ejercicio, verdaderamente ver, escuchar lo que les estoy diciendo, porque es sumamente interesante lo que viene a continuación y espero lo disfruten. Y comenzamos. Entendí el misterio que comenzaba a obsesionarme. Las hebras de tela se sentían como mis venas y un frío de porcelana me heló el rostro. Con dificultad pude abrir los ojos para darme cuenta, no sin terror, que observaba mi mano apretar mi empequeñecido cuerpo desde el otro lado, donde un rostro idéntico al mío, pero completamente frío, inexpresivo, me observaba directamente. Me vi abandonar la habitación y escuchar el cerrojo cerrarse con doble intención, arrojar la llave por debajo de la hendidura de la puerta, cosa que solo hubiera hecho si nunca más hubiese querido abrir la habitación donde ahora me encontraba, silenciosamente, sentado sobre la fría madera donde mi abuela, desde hace mucho tiempo, se sentaba horas para verse directamente al espejo, peinar a su muñeca y preocupar a toda la familia. Este fue mi primer acercamiento rápido que quise hacer con el fin pedagógico de presentarlos en el video anterior, que si no lo han visto se los recomiendo a su momento. No lo necesitan para ver este video, sin embargo definitivamente complementa la información. Sin embargo, al día siguiente me levanté y me di cuenta que estaba plagado de errores y conseguí esto. Y cuando toqué la muñeca, entendí el misterio que comenzaba a obsesionarme. Las hebras de tela se sintieron como mis venas y un frío de porcelana me el rostro. Con dificultad pude abrir los ojos y, sin transición o sorpresas, pude darme cuenta que una mano apretaba mi empequeñecido cuerpo, ahora de tela, donde un rostro idéntico al mío, pero impasible, inexpresivo, me observaba directamente. Era mi mano que se apartaba con mi propio cuerpo y entonces comprendí. Yo era la muñeca y algo horrible estaba ocupando mi cuerpo. No lograba aún moverme cuando escuché el cerrojo ajustable con doble esfuerzo, la llave resbalar por debajo de la hendidura de la puerta, cosa que solo hubiera hecho quien nunca más hubiese querido abrir este húmedo camerino donde ahora me encontraba inmóvil, en silencio, sentado sobre la mesa de maquillaje donde por mucho tiempo observé a la Arlequina antes de morir. Cansado y viejo, pasar horas frente al espejo y frente a dos míseros bultos de monedas que nos repartíamos después de la función, peinando a su muñeca muy lentamente con un semblante terrible y susurrando palabras similares a un juramento o a una maldición. La razón por la cual esta segunda versión es muy superior a la primera, se los voy a explicar en 5 pasos. La primera de ellas es quitar las palabras innecesarias y las rimas internas. Por ejemplo, esta parte de cerrar el cerrojo es una cacofonía que como escritores no nos podemos permitir. La poesía interna de las palabras es algo que tenemos que buscar, no de manera tan consciente, sino de manera un poco inconsciente. Necesitamos ser capaces de leer nuestros propios textos con una musicalidad que haga que fluya el texto. Esto es lo más importante y lo primero. De lo segundo no se preocupen. Pero a lo que me refiero muy concretamente es que, por ejemplo, si hacemos rimas como de y después de la función me di cuenta de mi sanción, que después se convertiría en mi obsesión, cosas de este estilo son imperdonables. Este verso de Eliseo Diego que lo ejemplifica maravillosamente a lo que me refiero. Eliseo Diego dice: jaivas bibliopiratas que adornan sus muebles con mis versos. Si se dan cuenta, ahí hay una rima de las Vs que es bellísima y que si no verdaderamente le pones atención,
pasa simplemente inadvertida como música para el oído mental o para el oído de los lectores. Este es el tipo de rimas o de ritmo que buscamos tener. Por supuesto, en un primer momento no hay que tener esto tan consciente, simplemente con el hecho de que podamos leer con ritmo, con energía nuestros propios textos sin tropezarnos y sin darnos cuenta de estas cacofonías es suficiente. 2, ¿qué hice en la corrección? Pulir la transición, y para ello me apoyé del texto de Cortázar. Me daba cuenta que en la primera versión, esta parte donde pasa la muñeca el personaje a ser la muñeca, no se entendía muy bien. ¿Y cómo me di cuenta que no se entendía muy bien? A través de enseñarle el texto a mi mujer y preguntarle qué pensaba de él. Rápidamente mi mujer me dijo, está muy interesante, pero no entendió que el personaje se estaba convirtiendo en la muñeca. Entonces, hasta no lograr corregirlo y que ella me dijera, eso es lo que querías decir, por supuesto que no avancé. Esto es un consejo muy importante para todos ustedes que tengan textos. Enséñelos, pónganle a alguien quien confíen, háganlo leer y pregúntenles, ¿qué entendiste? Y si lo que entendió es lo que ustedes querían decir, bingo, no necesitan mucho más. Para ello, concretamente, me apoyé de una parte del texto de Cortázar en el texto de los ajolotes. Aquí dice: mi cara estaba pegado al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupilas. Veía muy de cerca la cara del ajolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresas, vi mi cara contra el vidrio. En vez del ajolote, vi mi cara contra el vidrio, lo vi fuera del acuario, lo vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Si se dan cuenta, lo vimos en el otro video, ahí Cortázar repite 4 o 5 veces el vidrio y estoy completamente seguro que se equivocó, porque es bastante, es un error para mí muy evidente. Por los que le quiero enseñar es como justamente a través de ver su texto, dije, bueno, no estoy logrando la transición para que mi mujer lo entienda. ¿Qué necesito? Y tal cual agarré esta frase, sin transición, sin sorpresa, porque me gustó. Me daba la sensación de que daba ese giro y lo utilicé a mi manera. Yo le puse sin transición o sorpresa y después lo puse muy claramente como aquí, ¿no? Mi cara contra el vídeo, yo puse, bueno, yo era la muñeca y algo horrible estaba ocupando mi cuerpo. Con eso me daba cuenta que se ya entendía perfectamente. Quitar personajes irrelevantes. ¿Qué pasa con los personajes irrelevantes? Que en la primera versión agregué a la familia. Eso me comprometía en un posible futuro a explicarlos, a tener que involucrarlos en la historia. Por lo tanto, entre más elementos, más tiempo necesitamos para justificarlo y más tiempo necesita el lector para comenzar a comprender nuestra historia. Lo primero que hice es, hay 2 personajes, él que se está convirtiendo en la muñeca y el narrador. No hay más. 4. Agregar un ambiente, y esto es muy importante, detalles que vuelven un entorno psicológicamente real. Me daba cuenta que en mi primer ejemplo estaba psicológicamente suponiendo que el lector ya tenía visualizada cuál era el escenario que yo estaba viendo en mi imaginario, pero realmente no lo veían. Yo estaba viendo precisamente una muñeca sobre un viejo camerino y estaba viendo a este personaje peinarla mientras estaba conjurando, mientras estaba haciendo una especie de hechizo por la cual la muñeca adquiría este poder de transmigrar las conciencias, por decirlo de alguna manera. Pero que era lo que me faltaba, por supuesto, detallarlo. Decir que es un camerino viejo, húmedo, dar la sensación de esa parte como raquítica, destruida, derruida, que estaba viendo en mi ojo imaginario. Por lo tanto, el hecho de detallar los ambientes que estamos viendo es sumamente importante, pero no por eso quiere decir que debemos de abusar de esta técnica. Por ejemplo, si ustedes ven los textos de Juan Rulfo, es mínimo los detalles que utiliza para pintar su ambiente. Sin embargo, sus ambientes son de los más claros en la historia de la literatura. Prácticamente el hombre no utiliza adjetivos y sin embargo sus ambientes casi los podemos respirar. Esto es otro tema, este es un tema para otro video. Y 5, ¿cuál es la última puñalada que le di a mi primera versión? Encontrar a mis personajes verdaderamente y eliminar el cliché.
Primero, lo que hizo mi mente, pues es irme por la respuesta fácil. Ok, una muñeca está un hechizo. ¿Quién le hizo un hechizo? Una vieja anciana vestida de bruja, casi casi con sombrero puntiagudo, uñas largas, un lunar en una de las mejillas, vieja. Y eso es lo que vi por primera vez. Pero después me di cuenta que realmente ahí podía poner un personaje mucho más interesante y eliminar el cliché. Entonces me imaginé este viejo arlequín que después de una función fracasada está peinando esa muñeca y está haciendo un conjuro. Y entonces súbitamente mi texto me interesó porque mi personaje me interesó. Lo segundo que logré fue el hecho de que el personaje narrador también se volviera parte de la historia. Por lo tanto, en este segundo texto es infinitamente superior que el primero, porque aquí ya hay verdaderamente dos personajes que tienen una historia entre sí y que en este pequeño fragmento alcanzamos a vislumbrar. El primero es el arlequín hechicero, viejo, fracasado, que de alguna manera está peinando a la muñeca compulsivamente por alguna razón oculta, y el segundo podemos interpretar que es su socio o su casero o quien le está rentando el camerino o el teatro, que están dividiendo las pobres ganancias y que él ya se está dando cuenta que realmente este personaje es un fracasado, pero este personaje fracasado vendrá con una venganza, ¿no? Estos 5 elementos son los cuales siempre tengo presente ante cualquier texto y ante cualquier corrección. El hecho de no hacer, repito, de no hacer palabras innecesarias, de pulir las transiciones, es decir, que se entienda exactamente lo que quiero decir. 3, de quitar personajes irrelevantes, porque entre más personajes irrelevantes, más confusa se vuelve la historia o más elementos necesitamos para justificarlos. 4, agregar verdaderamente un ambiente. Y 5, encontrar verdaderamente a tus personajes y encontrar dónde están habiendo tus propios clichés, donde tu mente te está yendo por la solución fácil. Si quería pensar en una bruja, era muy fácil de mi parte el hecho de pensar en esta anciana vieja, pero ¿por qué no pensar en un brujo arlequín que está viejo, cansado, a punto de morir y que además ha sido un fracaso en el teatro, que seguramente es lo que más ama? Entonces, este es mis consejos del día de hoy. Piénsenlo, reflexiónenlo, pero vamos a hacer, como siempre en todos los videos, me gusta aterrizar el conocimiento en un ejercicio. El ejercicio para el día de hoy es hacer un pequeño texto, unas cuantas líneas, presentando a uno de sus personajes con sus virtudes, es decir, algo bueno que tiene su personaje, que es aquello que lo destaca preferentemente, y después antagonizarlo con el narrador que de pronto se vuelve presente en la historia. Suena un poco complejo, pero va a quedar sumamente claro cuando vean mi ejemplo, que curiosamente es lo mismo que hice en el texto anterior, y esto, si lo logran, les va a servir muchísimo para dos cosas. La primera es ambientar y construir personajes, y la segunda es construir voces narrativas potentes. Hey, si ya llegaron hasta aquí, es porque muy probablemente verdaderamente les interesa la literatura. Y si es, no olviden dejar sus dudas, dejar sus ejercicios, para que entre la comunidad podamos hacer esta unión de pensamiento divergente y de creación artística. Así que continuamos con el video. No olviden suscribirse, activar todas las notificaciones. Cuando Mel tocó la trompeta, el bar entró en vilo. Casi pude sentir el tiempo romperse como un cristal donde cada espectador, entre fragmentos, se asomaba a distintas memorias o ángulos de su propia existencia. Mel transportaba cada uno hacia lugares olvidados, hacia pasadizos de un laberinto que olvidaron recorrer hace mucho tiempo, pero su llamado era atroz, bello e irresistible. Un aplauso me regresó del trance y en 20 minutos el lugar estaba vacío con todas las cuentas pagadas. Los meseros contaban las propinas y saqué unos cuantos billetes de la caja registradora cuando Mel se acercó con la trompeta colgando del hombro y le dije que esa noche no había sido su noche y que si esperaba que siguiera pagándole lo mismo era menester verlo un poco más en sintonía con la banda. Recuerdo que utilicé esa estúpida palabra, menester, le dije envalentonado. Algo balbuceé acerca de esperarlo la siguiente semana, pero más puntual, y le quité los billetes de la mano para que me viera a los ojos, para que apreciara mi seriedad. Asintió y se fue sin decir palabra. Caí sobre mis propias manos en la barra apenas salió, para ocultar mi rostro.
como el sol. Me atreví a ver su luz directamente y los ojos ahora me lloraban, pero no sería por mucho tiempo. Esto es exactamente a lo que me refiero con el ejercicio. Si ven, primero presento al personaje protagonista, que es Mel, este trompetista que está elevando en vilo a todas las personas que lo están escuchando, y después paso al protagonista que ya adquiere un lugar que ya quiere un lugar en la escena, y nos empezamos a dar cuenta que está chantajeando al músico a través de decirle que su obra no es buena, que la siguiente semana lo espera, pero él dentro de sí sabe que eso lo come, porque hay algo en él que es sumamente especial, que lo necesita, que lo aprecia, sin embargo, está dispuesto a abusar de él, a aprovechar de él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hagan eso mismo como ejercicio. Empiezan a narrar la virtud de un personaje porque es un buen músico, porque es un gran pintor, porque danza espectacularmente, por lo que ustedes que quieran que un personaje sea deseable, y después la voz narrativa métanla en la escena para antagonizar lo que está haciendo su personaje, para que esa voz narrativa adquiera presencia. Si se dan cuenta, eso mismo hice un poco en el ejercicio anterior. Primero describo lo de la muñeca, digo quién es el Arlequín y finalmente revelo que hay una relación entre el narrador con el viejo Arlequín, como su casero, como su rentero, como su socio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, inténtenlo. No olviden que, que mucha parte y parte esencial de la literatura es volver psicológicamente real nuestros ambientes. Si desean saber cómo, no olviden, vean este video. Les va a ayudar mucho para saber cómo narrar de una manera eficiente que vuelva psicológicamente real sus escenas. Así que, sin más, esto es de cómo escribir el lugar correcto para las personas equivocadas